buenos días. Gracias a ustedes por siempre acompañarnos y estar ahí con nosotros para disfrutar de todo el contenido de este espacio Entérate con Mayra, y por qué no agradecerle a nuestro querido compañero don Eli Helliger. Gracias. Buenos días, don Saludos, Eli. ¿cómo está usted? El hecho de haber conducido de manera profesional y magistral este espacio, de verdad que se lo agradezco, y yo me sentía tranquila donde estaba porque sabía que había dejado el pandero en buenas manos. En buenas manos. Sí, señor. ¿Cómo está usted, don Eli? Muy bien, gracias por esa palabra de elogio. Usted está ahí como medio así, como inmerecida, pero como, no, si, no diga, si no, provienen de usted. por vamos. favor, no diga eso, que me voy a molestar. El público sabe que dije la verdad. Estoy diciendo la verdad. Sí, así mismo es. Míreme, y usted está como buen mocito. Y usted, Bueno, usted se dio un dry clean porque está... ¿cómo se llama? Como dicen en los barrios, un dry clean. No, usted Mire, sabe que tenemos un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno, aunque con el mismo presidente. Con el mismo presidente. Hoy se sí. inicia una nueva, bueno, a partir del viernes, don Eli. El viernes, sí, una nueva etapa. El presidente en su segundo mandato. Yes. ¿Y qué usted le desea en este mandato? Bueno, mire, no me haga hablar, don Eli. Yo sé, como lo había dicho en una ocasión, yo lo reitero. El presidente ahora tiene el pandero en sus manos. No es que antes no lo tuvo, pero tiene que pensar de manera distinta en esta ocasión, porque yo sé que a él debe tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener su gobierno, terminar su gobierno de la forma más correcta, salir de ahí por la puerta grande y no permitir que personas, porque quieran satisfacer sus apetencias personales, le embarren su gobierno. El que mal se porte y empiece a poner las manos donde no debe, yo creo que el presidente no debe tener ningún tipo de contemplaciones para desvincularlo inmediatamente de su puesto. Bueno, sí, exactamente así. Este es un gobierno donde el presidente lo inicia con un amplio control o dominio mayoritario del Congreso Nacional, en donde no hay excusa para no aprobar los distintos proyectos de leyes de interés del Ejecutivo y de interés de la nación. Ahí hay varias reformas que están pendientes. Bueno, está la constitucional, está la reforma fiscal. Está aprobar el proyecto del Código Penal. El proyecto del Código Penal. Hay muchísimos proyectos y no hay excusa para que no se aprueben. Para no darle buenas leyes al pueblo nacional. Don Eli, mire, yo quería referirme al proyecto de reforma de la Constitución, con el permiso de nuestro invitado en el día de hoy, que es quien tiene toda la facultad para hablar de ese tema, porque es un profesor justamente de Derecho Constitucional. Pero uno, como un ciudadano más, tiene el derecho también de dar sus opiniones, aunque no sea de la manera, con el conocimiento ya profesional, como nuestro invitado, que lo vamos a anunciar más adelante. El presidente ha propuesto reducir el Congreso, el número de diputados. Mi posición mía, de Mayra Ogando, yo iría más lejos. Un Congreso unicameral. Unicameral, porque nosotros, la historia nos indica, según lo que he estado leyendo y sé, no seríamos nuevos en esa materia, sino que por 8, 10 u 11 ocasiones hemos tenido un Congreso unicameral. Muchas personas, para que se mantenga el bicameral, alegan que equidad, que mejor posiciones para los proyectos. Yo entiendo que el número en ese sentido no incidiría. Si tomamos en cuenta que muchos de los diputados, sin restarle méritos a muchos que sí tienen conocimiento, que van ahí con el interés de que se aprueben buenas leyes, de estar vigilantes de las cosas que se hagan malas, no menos cierto es que hay muchos diputados, o algunos podemos decir, para no ser tan drástico, que ni siquiera su nombre bien lo saben escribir, que cuando están aprobando un proyecto de ley ellos están con un celular y hacen esto. Entonces, que no tienen conocimiento para formar una comisión y debatir y decidir sobre un proyecto de ley, que van ahí solamente para beneficios personales,
que muchos que dicen representar su demarcación tenían tiempo que ni siquiera vivían ahí, ni conocen el lugar ya de la calle y se recuerdan de dónde vivían, y que muchos de ellos viven en la ciudad y que apenas van a esos lugares donde dicen representar. Entonces, más que números de legisladores en el Congreso Nacional de la República, yo entiendo que se necesita más calidad en la elección de esos miembros. Esa es mi posición. No, sin embargo, el número es importante, porque ahora se escoge un diputado por cada 50.000 habitantes. Y sin embargo, si dejamos que siga creciendo la población y no le ponemos un límite a eso, pues ¿y usted cree que habrá que escoger como sede del Congreso ¿Y en qué varía que un diputado represente 100.000 habitantes y represente 50? Bueno, explíqueme. Bueno, eso no te lo puedo explicar ahora, pero para el presupuesto nacional, o sea, usted tener una cantidad indeterminada de diputados recibiendo salarios, exoneraciones, barrilito. Son, oiga, 178 diputados territoriales, 5 diputados nacionales y los 7 del exterior o ultramar, pero que nuestro amigo Ramón Ceballos no quiere que le digan de la diáspora, sino diputados representantes de dominicanos en el exterior. Y están los diputados del Parlacén, que yo digo que para mí el Parlacén no es más que un salvoconducto a la impunidad. ¿Cómo así? Claro, porque en los reglamentos del Parlacén dicen que el presidente inmediatamente salga de su cargo, hizo facto pertenece al Parlacén, y entonces continúa con la impunidad, continúa siendo protegido. Y otra cosa, ellos tienen voz, pero no tienen voto. O sea, ellos no inciden en nada, sino que en cobrar una alta suma de dinero y en darle privilegio a mucha gente para repartirle cargos. Para mí esas fueron posiciones que se inventó Leonel ahí para tener aquí donde repartir su gente, y que aún él saliendo del gobierno continuaran obteniendo un salario. Es cierto, o sea, esa es mi posición. Yo creo que respeto al que la tenga diferente. Yo creo que la reforma ahí se quedó corta. Debió plantear el presidente la eliminación de la participación de la República Dominicana en un Parlacén, cuando esas decisiones que adopte el Parlacén no son aplicables a ninguno de los países firmantes. Exacto. Más, oiga esto, a cada diputado del Parlacén hay que pagarle $4,000. ¿Usted lo sabía? Más supongo que dieta, viático, pasaje. Total, que ellos viven acá. Ellos viven acá, sí. Bueno, y no son vinculantes ninguna de las decisiones que adopten. Entonces, ¿qué hace el país participando en eso? No lo entiendo. Repartiendo más el presupuesto. Repartir más el presupuesto. Lo de los diputados del exterior, eso, bueno, porque la comunidad dominicana siempre ha sido muy decisiva en el país, y yo creo que con eso hay que mantenerlo. Sí. Es un vínculo con una comunidad que aporta más de 10,000 millones de dólares en remesa. Cierto. Más las inversiones que hacen en el país, etcétera, etcétera. Es una comunidad que merece ser atendida o ser tomada en cuenta por el Estado. Eso lo del exterior, pero el Parlacén se puede ir con Dios y la Virgen de la Altagracia. El Parlacén como que no lo entiendo. Mire, viendo ahí al presidente que tomó en cuenta la posición de la procuradora Miriam Germán, que había dicho que se opone a la eliminación del Consejo Superior el Ministerio Público, que eso era la eliminación del artículo 174 de la Constitución. El presidente, como es una persona que escucha, reconsideró esa posición de la magistrada. Yo creo que ese proyecto debe seguir consensuándose, no solamente oyendo esto y esto, sino que hayan personas verdaderos abogados constitucionalistas que conozcan sobre esto y puedan ofrecerle al presidente una buena asesoría. Yo no estoy de acuerdo que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que escoja a los miembros del Ministerio Público, porque ahí tenemos 2 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pertenecen a la Suprema Corte de Justicia, son jueces. ¿Y qué son los jueces y el Ministerio Público? Contraparte.
¿me entiendes? Yo estoy también de acuerdo con que sea sacado el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, que en sus inicios, cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, la figura del procurador no estaba. En la modificación de la Constitución del 2010 de Leonel fue que se introdujo esa figura. ¿Usted sabe para qué? Para tener más representación y tener mayor control. Mayor control. Esa es la situación. Parece que la procuradora se va a quedar un poquito más de lo que ella había anunciado que saldría, sí, a petición del presidente, sí, hasta que se pueda pues coger un nuevo Ministerio de la Justicia. Exactamente. El presidente tiene por ahí muchísimos cambios. Ya para pasar con nuestro invitado en el día de hoy, que es el doctor Braulio Alcántara, quien es presidente de la Cruz Roja Dominicana y además catedrático universitario en la Cátedra de Derecho Constitucional. Señores, miren qué material tenemos en el día de hoy. Queremos, antes de ir a la pausa, don Eli, felicitar a los agraciados con esos decretos, y más que felicitarlo, es que decirles a los que se quedaron, a los que vienen y a los que no se sabe, ¿verdad?, que nosotros como sociedad lo que nos toca es estar vigilante de las acciones y la dirección que ellos tienen en sus manos de esos puestos donde el presidente pues les ha colocado. Nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado en el día de hoy, porque vamos a hablar de reforma con gusto. Ya volvemos. Como lo prometido es deuda, aquí estamos cumpliendo y se encuentra con nosotros ya pues el doctor Braulio Alcántara, quien es director general de la Cruz Roja Dominicana. También fue director de partidos políticos en la Junta Central Electoral, pero hoy lo que más nos ocupa es el conocimiento que él tiene de la Constitución Dominicana, porque es catedrático universitario en la materia de Derecho Constitucional, y esto a propósito del proyecto de reforma constitucional propuesto por el presidente de la República. Nosotros, a través de este espacio, Entérate con Mayra, queremos edificar a la población de todo lo que tiene que ver con esto, porque la Constitución, como hablábamos con el doctor, es el escudo de una nación y ningún ciudadano debe mantenerse ajeno a lo que ocurra en torno a la Carta Magna. Así es que bienvenido, doctor. Para nosotros es un placer que nos acompañe. El placer es mío que nos reciban aquí en este prestigioso programa. Don Eli. Braulio, vamos a comenzar. Estamos en tiempo de reforma, ya el presidente ha hablado de las reformas, entre ellas la reforma constitucional. Quiero preguntarte de entrada, ¿qué visión general tú tienes sobre el proyecto de reforma constitucional del presidente, del Poder Ejecutivo? Bueno, cómo no. Lo primero es que hay que decir que la Constitución, la modificación de la Constitución no es un aspecto meramente jurídico, sino más bien político. El presidente de la República, en lo que yo entiendo que es un acto de coherencia de parte de él, pues ha sido desde muy temprano su predicamento de someter reforma a la Constitución con la finalidad de reforzar algunos aspectos, digamos, de la Constitución. De modo que desde ese punto de vista yo entiendo que es positivo lo que él está haciendo, lo que la iniciativa de él, y diría que en un contexto, digamos, internacional, donde vemos que los gobernantes más bien lo que están modificando las leyes y la Constitución para granjearse mayores poderes y permanecer en el gobierno. Sin embargo, este presidente somete una reforma constitucional en la cual se desprende de varios, digamos, prerrogativas, y además quiere enfatizar, cosa que ya está en la Constitución, pero quiere enfatizarlo más,
la imposibilidad de aspirar a una nueva reelección. De modo que desde ese punto de vista es loable, hay que apoyar esa parte. Sin embargo, hay que decir que como obra humana, nosotros entendemos también que hay algunos aspectos que deberían ser distintos, digamos, en la iniciativa de la reforma constitucional. Hay un aspecto que ha llamado mucho la atención, que es la unificación de las elecciones. Ya. Un grupo de juristas dicen que eso no procede, otros dicen que sí. ¿Cuál es tu valoración de eso? Bueno, de nuevo, la modificación a la Constitución, reitero, es un asunto de acto político, con influencia en lo jurídico. Yo entiendo, a mi modo de ver, que el diseño que se dio a la Constitución en la reforma del 94, que precisamente ayer se cumplieron 30 años, para mí, digamos, el momento, claro, partió de una situación de un fraude electoral que se hizo en las elecciones, y esa modificación trajo varias instituciones e institutos de trascendencia a la República Dominicana, que hoy precisamente estamos cosechando el Consejo Nacional de la Magistratura, entre ellos la separación de las elecciones, con 2 años de distancia. Luego, en la reforma del 2010, se trató de unificar, pero no se unificó, porque entonces se fijó en febrero municipales y las otras en mayo. Para mí, yo creo que lo mejor es separar las elecciones cada 2 años. Es decir, que las elecciones municipales y congresuales se hagan de acuerdo con la misma, situación que se había o se estableció en el año 94. ¿Por qué? Primero, es una forma de fortalecer los liderazgos locales. Segundo, inclusive sirve como una forma, de juzgar la gestión del gobierno presente, porque nosotros no tenemos lo que se llama referendo revocatorio. El hecho de que existan las elecciones intermedias es una forma para que el Ejecutivo tenga cuidado en lo que hace pensando en las elecciones. No quiere decir, porque he oído a algunos colegas que han dicho, no, lo que pasa es que la oposición nunca ha ganado. Lo primero que no ha sido así, porque en el 98 la oposición ganó, que fue la primera elecciones que hicieron separadas. Otro argumento es el costo. Falso. No hay ningún costo más. Es más, lo único en lo que la Junta se va a ahorrar es, en los funcionarios de los colegios de mesas. Pero definitivamente la unificación no garantiza que se gaste menos. No lo garantiza, porque primero hay que imprimir todas las boletas que se requieren. Hay que hacer la campaña de educación para todos los niveles. Pero hay un elemento mayor todavía. Unificar las elecciones significa que el tercer domingo de mayo, si se fija mayo para la unificación, son 7 elecciones simultáneas que se llevarán. Desde el punto de vista de la administración electoral, es un problema también. Sería muy complicado, doctor. Bastante complicado. ¿Debería el presidente consultar a la Junta sobre este punto? Yo diría que el presidente debería, si no consultar a la Junta, por lo menos escuchar algunas ideas sobre el particular, porque en definitiva la intención del presidente es que todo salga bien, y nosotros entendemos que la unificación de las elecciones no tiene ningún sentido, que lo que tenemos que volver a la reforma del 94 en ese sentido. Nosotros tenemos un gran problema, y es que generalmente no dejamos que las instituciones se fortalezcan en el tiempo, y el hecho de haberla movido a 3 meses de distancia fue un error, pero entiendo que también sería un error llevarla a unificar de nuevo. Otros puntos, doctor, propuesto por el presidente en este proyecto es que los miembros del Ministerio Público sean escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, y me gustaría saber si usted está de acuerdo con la reducción del número de diputados.
Comenzando con lo último, según nuestra Constitución, en su artículo 77, establece 3 fuentes de los diputados. Los diputados territoriales, que son 178, los 7 del exterior y los 5 nacionales. Es un asunto de diseño. Se ha argumentado, por ejemplo, que Estados Unidos, que tiene 300 y pico de millones de habitantes, solamente tiene 435 diputados, y que nosotros con 10 u 11 millones tenemos 190, que la relación es bastante considerable. Sin embargo, yo lo que entiendo de esa parte, por ejemplo, el proyecto del presidente de la República establece la reducción de los diputados territoriales y el aumento en 20 a los diputados por acumulación. Yo entiendo, primero, que eso va en contra de los mismos principios de la Constitución. Me refiero a los diputados por acumulación. ¿Por qué? Tanto el artículo 208 de la Constitución como también el artículo 77 establecen que el voto para elegir los diputados es de manera directa. Los diputados por acumulación, nadie vota por ellos. Es decir, es un voto primero indirecto, si se le puede llamar indirecto, pero además se le atribuye un valor distinto a los demás. ¿Por qué? Porque un partido X que postuló cantidad de diputados en el interior y ninguno pudo ganar, entonces con esos mismos votos de acumulación usted va a llevar diputados por lo cual la ciudadanía no ha votado. Entonces yo lo que pienso, y que no dieron un golpe para ganarse ese voto. Yo lo que pienso que el presidente debe quitar los 5, proponer que se quiten los 5 que están actualmente, los nacionales, y digamos, de alguna manera ser lo más razonable posible en la disminución de los 178, porque ya no es, digamos, que los diputados no se eligen, digamos, con un número fijo, sino que se toma en cuenta el censo, el último censo, se hace un promedio, a ver, y entonces se van asignando las diputaciones. De modo que yo reitero que lo que debería es eliminarse los 5 por acumulación y no aumentarlo a 20, que por demás esa disposición constitucional se incluyó con la finalidad de que los partidos pequeños pudieran llevar diputados por acumulación. ¿Y qué ha resultado en la práctica? Que los de acumulación se lo llevan los mismos grandes. Los mismos grandes son los que se lo llevan, porque los partidos pequeños... ¿Qué van a acumular? No, y además que hay una barrera de por lo menos un 1% para poder tener, digamos, derecho a una diputación de acumulación. ¿Y sobre la elección de los miembros del ministerio? En eso el presidente ha sido reiterativo, que él quiere desprenderse, además de que haya un procurador independiente. Yo creo que el procurador, más que independiente, lo que tiene que ser objetivo. El Ministerio Público lo que tiene que ser objetivo, porque cuando se habla ¿independiente de qué? Creo que ahí hay un conflicto, puede haber un conflicto de competencia, el hecho de que en el Consejo Nacional, en la magistratura, donde están los jueces, pues justamente sea que participe en la escogencia del procurador, que justamente el procurador se supone que es el representante de la sociedad ante la justicia. De modo pues que ahí hay un problema que yo entiendo, y además hay una contradicción. Hay una contradicción, y entonces el presidente no nombraría directamente al procurador, pero es quien lo propone el Consejo de la Magistratura, y no una terna, sino uno. De modo pues que esa disposición seguiría siendo una escogencia indirecta, más sería una escogencia indirecta, y por un órgano que no le correspondería de acuerdo a lo que uno entiende que es, digamos, el respeto a la competencia de los órganos jurisdiccionales. Pero debería gozar de una inamovilidad del procurador. Yo no estoy de acuerdo con inamovilidad. ¿No está de acuerdo? No. Primero, tomando en cuenta incluso la experiencia que tenemos en América, y el caso más reciente que conocemos es el caso de Guatemala, donde un procurador, una procuradora se ha erigido, que prácticamente impidió que el actual presidente se juramente, hizo todo lo posible. De modo pues que
y no solamente eso, sino que el proyecto establece que además de la inamovilidad, que si comete una falta se haga a través de un juicio político o de institución. Me parece que la naturaleza del procurador de la República no debería ser inamovible, ni mucho menos que su destitución sea a través de un juicio político, porque ahí se pueden manejar situaciones que se le escapen al Poder Ejecutivo. En América Latina, esta figura de procurador independiente es rechazada por algunos sectores, vamos a decirle progresistas, porque ven que ese funcionario se puede erigir en cuestionar y hasta limitar, como ha ocurrido, llevarse presidente del medio, como ocurrió creo que en Perú. Bueno, entonces aquí podría ocurrir lo mismo. Bueno, Perú es un ejemplo de lo que no puede ser una democracia estable, un sistema estable. Y justamente los fiscales en Perú son los que quitan gobierno cuando quieran. Entonces, uno diría, bueno, es que tendría razón, pero no necesariamente, porque la naturaleza humana, por eso el dicho, si quiere conocer a Mandito, dale un mandito. Entonces, ¿quién quita que buscando la perfección, ¿verdad?, despreciemos lo bueno? Esa es la situación que yo creo que, claro, reiterando de nuevo las buenas intenciones del presidente, la coherencia que ha tenido, pero se puede lograr lo que él desea, que al fin y al cabo es bien para el país, sin tener que irse al extremo, que en el futuro pudiera ser un inconveniente también para la nación. Doctor, uno de los puntos que el presidente de la República ha hecho más énfasis a la hora de hablar de una reforma constitucional ha sido blindarla para que no sea modificada tan fácilmente como se ha hecho con el motivo de una reelección. A mí, yo quiero preguntarle, ¿qué tiene que hacer el presidente en términos de esa reforma para lograr ese blindaje? Bueno, el presidente ha planteado, digamos, una reforma en el artículo 268 de la Constitución, que con relación al artículo 4 y el artículo 124 también de la Constitución, digamos, conforman lo que se llama en doctrina constitucional la cláusula pétrea, intangible, es decir, que son, digamos, disposiciones que nunca deben modificarse en términos regular normal. Por ejemplo, el gobierno de República Dominicana es republicano, civil, democrático. No se le ocurrirá a un gobierno que en el ejercicio modificar la Constitución para establecer un gobierno monárquico. Entonces, el presidente ha querido, en ese interés de hacerlo difícil la modificación, sí, de que el aspecto de la reelección se incluya como una cláusula pétrea, es decir, que no sea posible modificarla, es decir, le está subiendo el rango a, por ejemplo, al que sea civil, que sea republicano. Yo entiendo que aun cuando se lleve ahí como cláusula pétrea, no reúne las condiciones para tal cosa. No. No. Y que, bueno, porque, digamos, las generaciones futuras pueden entender que, digamos, por ejemplo, que en lugar de que haya reelección, puede decir, bueno, nosotros vamos a decidir que el gobierno sea de 6 años, por ejemplo, sin reelección. Y eso no va en contra de la democracia si eso se hace. Entonces, la cláusula pétrea, es decir, está contenido en el artículo 124 de que el gobierno, el ejercicio del presidente, sea por 2 años y no más. Ahora el presidente entiende que eso no es suficiente, que debe llevarse en un lugar, resguardarse, que no tenga la posibilidad de modificarse nunca. Yo lo que entiendo que en ese sentido, como las situaciones políticas electorales son pendulares, mañana, sin tiempo, puede venir otra mayoría y eso lo puede cambiar, y no se puede alegar que se está modificando una cláusula pétrea, porque lo pétreo son asuntos, digamos, axiológicos,
Ya dije, nadie va en el ejercicio de la democracia a que se elija un militar, como para, digamos, que el gobierno en lugar de civil sea militar, o un rey, ¿verdad? De modo pues que yo reitero que el interés del presidente, lo cual es no loable, no tiene la categoría de cláusula pétrea para llevarla. ¿Y de qué otra forma se puede lograr? Bueno, Entonces, agravando el proceso de reforma. que sea más drástico. Por ejemplo, que para la reforma se necesite la votación, por ejemplo, la 3/4 parte de las matrículas de la Asamblea, que ahora es la mitad más uno de los presentes. Es una forma de agravarlo. O que se haga un referéndum, de acuerdo al artículo 272, que para modificar la Constitución en cuanto a la reelección sea necesario hacer un referéndum. Por ejemplo, allá usted tiene dos elementos que se adicionan a la disposición que tiene el artículo 124 en este momento. Braulio, el proyecto que circula, el anteproyecto de convocatoria de la Asamblea Nacional, tiene unos puntos específicos. Yo quiero preguntarte, si una vez constituida la Asamblea Nacional, tiene la facultad por ley de asumir otros puntos. Bueno, eso hay muchas discusiones sobre eso. Si nos vamos, digamos, al texto y la ley de declaración de la necesidad de la reforma, debe la Asamblea circunscribirse a lo que está en la ley. Es decir, a la ley de reforma. A los puntos que él ha pedido que se reforme. Que declaró la Asamblea, que declaró el Congreso. Es decir, ¿cuál es el procedimiento? Se llama al Congreso, el Congreso adopta una ley que llama de declaración de la necesidad de la reforma. Y deben poner los títulos y los artículos a modificar. Se supone que la Asamblea no debe exceder esos artículos que aprobó la ley. Pero ¿cuál ha sido la práctica entre nosotros? Lo contrario. Es decir, la Asamblea reunida, bajo el predicamento de que es soberana, pues puede tomar decisiones. El mayor ejemplo es la última reforma del 2010, cuando en el proyecto de reforma constitucional lo que había era una sala constitucional de ir a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué hizo la Asamblea? La Asamblea aprobó un tribunal constitucional que no estaba en la ley que declaró la reforma, de modo pues que hay precedente, por supuesto, de que la Asamblea es soberana y que no necesariamente se ajusta a lo que ha dispuesto la ley de convocatoria de la Asamblea. El pasado 16, viernes pasado, con la juramentación del presidente del nuevo mandato, a mí me gustaría conocer de usted como conocedor, abogado, como ciudadano, ¿cuáles son esos puntos que el presidente debe continuar de su mandato anterior y cuáles debe corregir? Y por dónde debería encaminarse para lograr y mantener esa transparencia que le permitan al presidente salir por la puerta grande en el 2028. Bueno, no tengo la categoría para sugerirle al presidente, pero como ciudadano, lo primero que debo decir, que yo entiendo al presidente un hombre cercano, que escucha, y yo creo que lo mejor que puede tener un presidente o cualquiera que dirija algo es escuchar. Escuchar significa escuchar las personas, pero también actuar en función de los que escuchan. Y acaba de dar un ejemplo, por ejemplo, con el caso de la propia reforma. Sí. Él había dicho antes con mucha certeza de que el artículo 74 iba a ser modificado. Sin embargo, ante el reclamo de la comunidad y de los mismos fiscales, él ha ordenado que se saque el artículo 174, que no tenía ninguna razón de sacarse de la Constitución. De manera que, por otra parte, seguir luchando en favor de la transparencia, contra la corrupción, de manera que es uno de los males, digamos, que tiene este país en situaciones difíciles. Igual, fortalecer la inversión en el campo, en los agricultores, de manera pues que el presidente tiene
digamos, la posibilidad de salir mejor, porque no está pensando en las próximas elecciones, sino en las realizaciones que debe hacer como ejecutivo de la nación. Bueno, y olvídate un aspecto muy importante, que es mantener la estabilidad macroeconómica. Por supuesto, bueno, esa es la segunda reforma. Esa es la segunda reforma que tiene el presidente, que es la reforma tributaria, de manera que sí, eso es parte, digamos, de la grandeza de este país, la estabilidad económica que por más de 30 años pues viene creciendo, y que después de una pandemia pues el país ha tomado su rienda, y él ha sido, digamos, un gran capitán en este sentido. Profesor, usted que perteneció a la Junta Central Electoral y que próximamente pues los miembros deben ser ya removidos, muchos son los que piensan que esa Junta debe permanecer por el trabajo que realizó, otros entienden que no, que hay personalidades con preparación igual o mejor para ocupar esos puestos. Me gustaría conocer su posición. Bueno, siempre será perfectible, y por supuesto que ellos no son los únicos, digamos, en el país, hay muchos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que el trabajo que ellos hicieron lo acredita para aspirar de nuevo. Precisamente el Senado tiene 60 días a partir de mañana para escoger una nueva junta. Yo entiendo que ellos van a presentar sus credenciales, y el país conoce que realmente han hecho un buen trabajo, de manera que, si bien es cierto que hay otros igual que ellos o mejor que lo pueden hacer, lo cierto es que, como dice la Biblia, si jugamos por sus hechos le acredita aspirar. Ya el Senado tomará la decisión que entienda conveniente. Mire, nos restan 3 minutos, y en esos 3 minutos, don Eli, a mí me gustaría, él que fue presidente de los partidos políticos en la Junta Central Electoral, si él entiende que esa ley de partido sirvió en modo de algo para fortalecer el sistema, o fue un acomodo, porque se habló mucho del transfugismo, que fue uno de los principales puntos que motivaron esta reforma, y finalmente esto quedó en el aire. Me gustaría conocer su posición. La ley primero no fue lo que se esperaba. Yo debo decir que del año 96 por ahí se venía consensuando un proyecto de ley a través de la Comisión de Reforma del Estado. Desde ese tiempo venía consensuándose una ley sobre partido político. Finalmente no se presentó al Congreso las aspiraciones para una buena ley de partido político. Finalmente lo que salió del Congreso tampoco. La muestra es que el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarla con más de 5 o 6 sentencias. Sí, remendarla, diría yo. De modo pues que eso para mí es una tarea pendiente todavía. Bueno, doctor, la modificación de la ley de tener una ley de partido político como se necesita. Doctor, mire, nosotros queremos agradecer su participación por esa cátedra en cuanto a reforma constitucional, que yo sé que al público le ha servido bastante. Señores, y exhortarlos a ustedes a que no se mantengan ajenos a temas como este, porque la Constitución y las leyes entran en nuestras vidas desde que nacemos, incluso hasta después de muerto, porque si usted lo entierran y va alguien y lo desentierra, ya eso usted está violando un derecho de una persona fallecida, y eso está en la Constitución. Bien, derecho al honor. Sí, doctor, puede. Digo, derecho al honor incluso. Claro, señores, a ustedes manténganse ahí, que venimos ahora con nuestros temas migratorios a cargo de nuestra compañera Sara Espinosa. Doctor, agradecida de corazón. Al contrario, el agradecido soy yo. Ya volvemos. Nosotros agradecidos de que ustedes mantengan ahí la sintonía con Entérate con Mayra, y es momento pues de recibir a nuestra querida Sara Espinosa con los temas migratorios. Y a propósito, ella me habló del tema que va a tocar hoy, que es muy interesante,
y es cuando un extranjero llega a República Dominicana de visita, pero cambia esos sentimientos y prefiere quedarse cuando es atraído por esas curvas dominicanas, por esas morenas o esas indias de Baní, Barahona, El Ceibo, la Mata de Farfán y demás. ¿Qué tiene que hacer Sarita? Eso tumbado. Si se enamoró de una nalgura. O también de una flaca dominicana, sí, porque flaca. no todo el mundo le gustan las curvas, pero los extranjeros como que, ¿verdad? Los extranjeros les gustan mucho las mujeres con mucho cuerpo. Curvonas. Curvonas. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, buenos Si días. deciden quedarse. Buenos días, Mayra. ¿Tú estás bien, Sara? Yo siempre estoy Sara, bien. deja de estar diciéndome a mí que te mande foto cuando venga para ponerte la para que salgamos mellizos, Sara. Mayra, que nosotros vivimos en el espíritu, En el conectada. espíritu. Ay, qué bueno. Estoy bien conectada entonces. Sí, estamos conectadas en el espíritu, porque nosotros casi no nos llamamos. O con tanto trabajo. Claro, claro. Bueno, buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Hoy traemos un tema muy interesante y no solamente esos temas de Estados Unidos, que Europa. Porque le ocurre mucho a muchos extranjeros, ¿verdad? Que vienen de visita y luego se quieren quedar. ¿Qué tendrían que hacer en ese caso para permanecer entonces acá? Bueno, voy a explicar que nosotros tenemos nuestra base legal de migración en la ley 285-04 con su reglamento de aplicación 631-11. Todo extranjero que viene a la República Dominicana, que le llama la atención esta tierra caribeña y que de igual forma decide quedarse aquí para retirarse y vivir aquí permanentemente, pues tiene que hacer una tramitación con relación a su estadía legal aquí en el país. En este caso, se requiere esa persona que pueda ingresar, si se va a quedar en el país para residir, no puede ingresar con una visa de turismo o una visa de turista, como normalmente ingresan, Mayra, muchos turistas al país y son llamados por esas playas hermosas, bellas y preciosas, y entonces deciden quedarse aquí. Pues miren, esta tramitación involucra o tiene que realizarse a través de varios pasos. Primero, si usted va a residir de manera legal aquí en el país, en la República Dominicana, tiene que venir con una visa especial. Esa visa especial es la visa RS, que le va a permitir a usted, después de obtenerla, hacer la tramitación a través de la Dirección General de Migración para que usted pueda tener su residencia temporal. Hay que hacer algunos trámites como tal, Mayra. ¿Por qué? Porque hay un punto muy importante. Vamos a ver. Y yo sé que las personas o los extranjeros que ya están en el país muchas veces creen que ya aquí adentro pueden hacer su tramitación de permanencia. Eso no es así, ya que ellos deben de tramitar esa visa especial de residencia, de solicitud de residencia, que es la visa RS, debe de solicitarla a través de la Embajada Dominicana en su país de origen. O sea, Mayra, que aquí no podemos, no se puede hacer ese tipo de tramitación directamente aquí en el país, sino tienen que salir a su país de origen para que puedan solicitar esa visa a través del consulado dominicano de su país. Después de obtener ese visado, esa visa RS, entonces usted puede venir al país a residir legalmente, pero haciendo una segunda tramitación a través de la Dirección General de Migración. Después de usted hacer esa tramitación a través de la Dirección General de Migración, ya usted, después del tiempo correspondiente, le pueden dar su residencia temporal. Así que yo le insto a todos nuestros amigos televidentes y los extranjeros que nos ven internacional en Estados Unidos, que si usted ha tenido como norte venir a residir en la República Dominicana, señores, tienen que saber cuáles son los procedimientos correctos para que usted pueda residir legalmente aquí en el país. Y para eso yo le insto a que se comuniquen conmigo. Ya van a aparecer en pantalla los números de teléfono en la oficina: 809-534-8459 y mi número de celular 809
670-7011, se comunican directamente conmigo y yo con gusto les voy a asistir. Bueno, gracias Sarita, información muy interesante, ya usted sabe, vino, se enamoró aquí, quiere quedarse porque le encantaron esas curvonas o esas playas o todo ese territorio bellísimo que tiene la República Dominicana. Este clima ya Sara le contó cómo hacerlo para que no falle y si no, pues, márquese esos teléfonos que Sara, mire, le atiende, pero ya. A ustedes permanezcan ahí que nosotros venimos con nuestra etiqueta y protocolo a cargo de Mirla Germán Galvez. Hoy en nuestra sección de protocolo vamos a mostrarle las distintas maneras como usted puede colocar sus copas en la mesa. Aquí tenemos 5 estilos. Le voy a mostrar el primero. Tenemos acá la mesa montada, puesta con la cristalería, y usted puede poner sus copas de manera lineal. Primero tenemos la copa de agua, vino tinto, vino blanco y cava. Es una manera como usted puede colocar sus copas en la mesa. Una segunda opción que tenemos es que usted puede colocar las copas de manera diagonal. Si se da cuenta, diagonal, usted ve que no está recto, es un poquito en la línea recta inclinada. Nuestra copa de agua, vino tinto, vino blanco y la cava. Es otra forma de cómo podemos colocar nuestras copas. Una tercera opción de la cual yo quería mostrarle a ustedes también es que la podemos hacer de manera eclipse. Pero aquí nos falta la copa de vino tinto. Vamos a colocarla. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las copas colocadas como un eclipse. Ustedes ven que como si fuera una media luna. Esa forma, de esa manera usted también puede colocar sus copas en su mesa. La cuarta opción que yo le tengo a ustedes es que también podemos colocar las copas, vamos a decir, triángulo invertido. ¿Cómo invertido? Que primero colocamos la copa de agua, usted la ve acá. Entonces, detrás de ella vamos a colocar la copa de vino tinto, luego colocamos la copa de vino blanco y luego vamos a colocar la copa de cava. Y aquí tenemos un triángulo invertido, si ustedes se pueden dar cuenta. Triángulo invertido. Ahora también otra opción, una quinta, que usted la puede poner estilo triángulo. ¿Cómo es triángulo? Colocamos nuestra copa de agua, pasamos hacia adelante nuestra copa de vino tinto, luego tomamos la copa de vino blanco, la colocamos acá y detrás entonces dejamos la copa de cava. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un triángulo. Entonces, estas son las 5 maneras como usted puede colocar sus copas en la mesa si tiene una actividad. Espero que les sea de mucho provecho y que en una próxima actividad usted sepa cómo colocar las copas en la mesa. Así que feliz resto del día y nos veremos luego. Adiós. Vieron que las copas no se colocan a lo loco, eso tiene un sentido y ahí se lo explicó Mirla muy bien. Elegancia en una mesa al dirigirse, mire, eso es bellísimo, manejarse con protocolo y etiqueta cuando usted pues va a compartir en una mesa, ¿cierto? Así es. Eso dice mucho de usted. Claro. Imagínese una gente comiendo y se tira una cuchara y deje caer la comida, o tire la mano por el plato ajeno, o esté hablando y se le... No, eso, mire, eso deprime. Por eso yo le invito a que siempre vean este espacio para que se enteren ahí de cómo manejarse
con elegancia, con altura. Mire, eso es bellísimo. Así es que a ustedes la invitación siempre abierta para que continúen disfrutando de la programación de Cinevisión, Canal 19 para República Dominicana y a través de Dominican Network para todos los Estados Unidos y más. Bendiciones. Y bye bye.